Vamos a empezar entonces con este repaso de la hora de la parte de inglés, igual, ¿no? Con los temas 4 y 5. En el caso de inglés ya sabéis que son menos temas, son en total, el curso consta de 7 temas, por lo tanto, desde un principio ya sabíamos que íbamos a tener tema 4 y tema 5. Bueno, empezamos nada menos que con el presente simple, que es muy importante. Yo no me gusta decirlo de que es lo más importante, que haya cosas más importantes que otras y tal, pero realmente el presente simple es muy importante. Y el curso hay que acabarlo manejando más o menos bien el present simple. Presente simple es un tiempo verbal que indica, como dijimos en su momento, lo que es habitual, los hábitos, la rutina, lo que ocurre normalmente. ¿Vale? ¿Cómo expreso yo eso? Es decir, ¿de qué manera convierto o trato yo un verbo para que exprese el present simple, para que indique una acción habitual? Bueno, yo tenía que tener en cuenta, dijimos, siempre cuál es el sujeto de la oración que tenemos que poner en presente simple. Si el sujeto era are, you, we, they o un sustantivo parecido, era un grupo, el grupo A. Si el sujeto era he, she o it o un sustantivo parecido, el grupo B. Y esto lo tenemos que tener presente en afirmativa, en negativa y en interrogativa, porque dependiendo del sujeto, el verbo se iba a poner de una manera u otra. Y cual fuera el ejercicio del present simple que vamos a tener, cualquiera que sea si es de hacer una frase, ordenar una frase, rellenar un hueco, da igual el que sea, lo primero que tenéis que hacer es identificar el sujeto para saber si es grupo A o grupo B. En el caso de la afirmativa, si el sujeto era I, you, we, they, el verbo se quedaba igual, según, o sea, el infinitivo, forma base, como queráis, como me lo daba el ejercicio, no cambiaba nada. En cambio, si el sujeto era he, she o it, por regla general, al verbo se le añadía una S. ¿Vale? El verbo cambiaba añadiéndole una S. ¿Qué ocurre? Que no todos los verbos añadían simplemente la S, sino que algunos cambiaban o añadían algo diferente. Por eso estuvimos viendo una spelling rules por reglas ortográficas. Oye, si el verbo terminaba en S, doble S, SH, CH, X o bien la letra O, añadían ES. Si el verbo terminaba en consonante más Y, se quitaba la Y y añadía IES, pero solo si era consonante más Y. Y específicamente en el verbo have, cuando el sujeto era he, she o it, y la frase era afirmativa, utilizábamos una forma especial, diferente, que era has. Entonces era I have, to have. He has, she has, it has, we have, they have. ¿Vale? Específicamente una forma para el verbo have. ¿Vale? Muy importante lo de la S, ¿vale? Por eso es tan importante identificar grupo A y grupo B. Y que no se nos olvidara esa S. La negativa, pues si era el grupo A, era don't y a continuación el verbo, al que poníamos sin ningún tipo de cambio o sin ningún tipo de alteración. Y si el sujeto era he, she o it, doesn't, y el verbo, como digo, sin ningún tipo de cambio de alteración tampoco. Doesn't y el verbo. Y por último, en la pregunta, siempre con ese cambio de orden, esa alteración que se producía, ¿vale? Si había una partícula interrogativa, yo la ponía primero, y luego do o does, perdón, grupo A. Partícula interrogativa si había, do, el sujeto y el verbo sin cambios. Y si era el grupo B, partícula interrogativa si había, does, sujeto y el verbo sin cambios. Y las respuestas cortas, pues lo mismo. Si era el grupo A, yes, I, you, we, they do. No, I, you, we, they don't. Y si era el grupo B, yes, he, she, it does. No, he, she, it doesn't. ¿Vale? Luego tenéis, bueno, este cuadro que tenéis ahí yo creo que es bastante, os ayuda bastante a verlo todo, ¿no? de una vez y demás. Esto es lo que hay que comentar del present simple. Es muy importante, de verdad, repasarlo, tenemos ejercicios, lo hicimos aquí, pero echarle un vistazo porque
A ver, no es que todo el examen sea del presente simple, ni mucho menos, pero lógicamente alguna pregunta va a haber, una o dos preguntas va a haber sobre el present simple, ¿vale? Bueno, en este mismo tema, relacionado precisamente con el present simple, teníamos lo que llamábamos adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia. Bueno, resulta que los adverbios de frecuencia son unas expresiones de tiempo que indicaban la frecuencia con la que ocurre una acción o la acción que indica la frase. Por lo tanto, solían ir, van, con frases en donde el verbo esté en present simple. ¿Qué es lo que tengo que conocer de aquí? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? ¿Vale? Y en qué posición dentro de la frase van. Bueno, los adverbios de frecuencia que nosotros estudiamos eran always, usually, sometimes y never. El año que viene estudiaremos más, pero ahora mismo son 4. ¿Y dónde se situaba? Delante del verbo. Esa era la regla general. ¿Vale? Y lo que nosotros vamos a estudiar. Delante del verbo. Da igual el tipo de oración que sea. Delante del verbo. ¿Vale? Bueno, y una pequeña no recordad. Never, que significa nunca, siempre va en oraciones donde el verbo vaya en afirmativa. ¿Vale? Si never studied, era por aquello de que en español yo puedo decir yo no voy nunca. En inglés, no. En inglés solamente es never y el verbo en afirmativa. Bueno, esto sería en cuanto a los adverbios de frecuencia. A la hora de repasar, unir presente simple con adverbio de frecuencia, porque es que están hablando prácticamente de lo mismo. Bueno, dentro de este tema 4, luego ya nos centrábamos en vocabulario. No me voy a detener mucho más porque teníamos food and drink, y ahí teníamos un listado de comida y bebida. Recordad que organizado dependiendo de meals, es decir, de las comidas que había durante el día, el desayuno, almuerzo y cena. ¿Vale? Y ahí teníais ese vocabulario. Y luego jobs and places of work, ¿vale? Este sí, voy a ver un momento sobre el trabajo y lugares de trabajo. Bueno, pues teníais también, empezaba este vocabulario, empezaba precisamente pues con un listado de profesiones, ¿no? Que eso es lo que significaba jobs. Y recordad, siempre que yo hable de una profesión en singular, tiene que llevar delante el artículo a o en. Eso es un error muy común, pero vamos a intentar evitarlo, ¿vale? Insisto, colocando delante de la profesión a o en, lógicamente cuando la profesión vaya en singular. Luego dijimos, bueno, yo lógicamente puedo preguntar, por favor, cuidado con los cables, Alicia, porque me descompone y pierdo la concentración. Intenta evitar que hagan ruido. Gracias. Entonces, para preguntar por la profesión, tenía dos formas. O what do you do o what's your job. Las dos exactamente iguales, significan lo mismo, no hay ningún tipo de diferencia. Yo decía, bueno, reconócela las dos y si yo te pido que me escribas una, la que tú quieras. Pero las dos, reconoce las dos, ¿vale? What do you do o what's your job. Y ahora, ¿cómo se respondía? Pues con una frase completa, pero de la siguiente manera. Yo podía responder con la profesión. Yo soy... I'm an engineer. Podía responder diciendo dónde trabajaba o para quién trabajaba, mejor dicho. I work for a food company. Este es el tema 4. Sí. Yo podía responder si era estudiante diciendo, pues yo soy un estudiante, I'm a student, o yo estoy en la escuela o en la universidad, ¿no? I'm at university, I'm at school. O lo que yo estudio, I study math, I study economics. Y por último, también puedo responder si estoy jubilado o en paro, ¿no? I'm retired, I'm unemployed. Especificábamos también, hablábamos de los lugares de trabajo, ¿vale? What do you do? I work in. Yo puedo decir dónde trabajo, ¿no? A esa misma pregunta también puedo responder con dónde trabajo. I work in. Yo puedo decir dónde trabajo como respuesta también a la pregunta de where do you work? Claro, ¿dónde trabajas? Pues I work in. ¿Vale? Es decir, para hablar de dónde trabajo, yo puedo, respondiendo a ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? What do you do? O bien, ¿dónde trabajas? What do you do? Where do you work? Tenía la misma respuesta. Vale.
Y por último, hablábamos de workplaces, es decir, de lugares de trabajo, in a hospital, in a shop, in an office, in a school, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todos con in, salvo recordad que si yo trabajo en casa, at home. En casa, sea para lo que sea, siempre es at home. ¿Vale? Cuidado con eso. Bueno, ya tenía alguna otra palabra, company, customer, meeting, relacionadas también con el trabajo. Bueno, eso sería en relación, como digo, a jobs y places of work y demás. Dentro de la unidad 4, también estudiamos como vocabulario, bueno, common verb for daily action, es decir, toda una serie de acciones habituales, puesto que hemos estado viendo en esta unidad, hemos estado hablando de present simple, que es lo habitual, lo que se hace frecuentemente, normalmente. Es lógico que en el vocabulario viéramos una serie de verbos que indicaban acciones habituales. Bueno, pues aquí le echáis un repaso y tal. Recordad que normalmente siempre lo presentamos los verbos, el verbo en sí y acompañado del complemento, de los complementos que suelen ser más habituales, ¿no? De manera que sepáis, insisto, qué tipo de complemento puede llevar detrás y de qué manera los puede llevar, ¿vale? Si van en un orden concreto o si es un tipo de palabra concreta, etcétera, etcétera. Y terminábamos el vocabulario hablando de la hora, el telling the time, ¿vale? Bueno, recordad, la hora, yo puedo preguntar. Teníamos dos versiones para preguntar por la hora. What time is it? O what's the time. Es lo mismo. ¿Qué hora es? What time is it? O what's the time. Igual que con la pregunta del trabajo, las dos, cualquiera de las dos es válida. Yo os pido que reconozcáis las dos y si os pido que escribáis, aunque me escribáis una, es suficiente. ¿Vale? Como es una pregunta con question word, siempre que tenemos preguntas que se preguntan con question word, la respuesta es una frase completa. En este caso la respuesta era it's más la hora. Por ejemplo, what time is it? It's 7 o'clock. ¿Qué hora es? Son las 7 del punto. ¿Vale? También dijimos que si yo quiero hablar de la hora dentro de una frase, entonces yo lo que pongo es at más la hora. Es decir, a esa hora dentro de la frase va precedida por la partícula at. I start work at 8:30. Empiezo a trabajar a las 8:30. Si la quiero meter en una hora dentro de una frase. Vale, luego ya pasamos a ver pues, cómo hago la hora. Recordad, pues tenemos en punto, o'clock. Y cuarto, quarter past. Y media, half past. Menos cuarto, quarter to. Y luego ya teníamos la hora intermedia. En la primera mitad, de la hora en punto a la y media, eran los minutos past y la hora. Y de la y media hasta la hora en punto, los minutos to y la hora siguiente. ¿Vale? Siempre recordad precedidos por el it's. Siempre que digo la hora, it's. Terminábamos diciendo que había una versión alternativa. Cuando a mí me daban la hora en número, yo puedo decir lo que hemos estudiado y como se lo puede preguntar en el examen, si yo pongo 8:20, son las 8:20, it's 20 past 8, aunque también se podían leer tal cual, it's 8:20, sin ningún problema. Pero en el examen, como digo, en caso de preguntarse la hora, sería en esta versión que hemos estado explicando, ¿no? Con el reloj de las manecillas y demás. O sea que en el examen no usaríamos usaríamos la versión larga. Sí, exactamente. Sí, porque yo te lo puedo preguntar, que te doy los números y tú me dices it's en la versión larga, como dices tú, Katiuska, o yo te doy o yo te doy la hora, la versión larga, y tú me dices el número. Pero siempre va a ser esa versión larga. No te voy a decir it's 8:20, it's 2:45. No, eso no va a aparecer así. ¿Vale? Bueno. Y de esta unidad 4, bueno, pues ya lo que, bueno, pues, digamos, por mencionar y tal, esto que decía, write about your typical working day. A ver si logro encontrarlo. Aquí. Bueno, uno de los textos que se os pueden poner, porque les voy a interpretar un texto, es, pues eso, ¿no? Háblame de tu día habitual. Entonces, pues recordad que esto se estructuraba primero lo que haces por la mañana, cómo te preparas, luego sales al trabajo o a clase o a lo que salga. El segundo párrafo que habla, digamos, del mediodía.
cuando paras para comer, cuando vuelves a casa. Y el último párrafo ya para la tarde-noche, pues cuando ya definitivamente regresas a la casa, preparas la cena, vas a dormir. Entonces aquí yo decía, bueno, aparte de algunos ejemplos, ¿qué debíais de utilizar? Pues el presente simple, verbos con acciones habituales. Os daba también un listado breve de conectores de secuencia, es decir, este tipo de textos donde tú me cuentas algo, es importante utilizar, pues primero esto, después aquello, más adelante tal, finalmente. Y para eso están los conectores de secuencia, first, then, after that, before, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y sobre todo, bueno, pues tenéis los textos que vosotros hicisteis y que los que lo habéis hecho y las correcciones, y lógicamente los modelos que hay aquí, ¿vale? Bueno. Por tanto, esto sería en cuanto al tema 4 y nos iríamos ya al tema 5, que es el que ya terminábamos en estos días. Bueno, la gramática venía bastante más ligerita. En el tema 5 empezamos hablando del verbo can y can't, que es un verbo modal, ¿vale? El verbo que tradicionalmente traducimos por poder en castellano, ¿no? Decíamos que era un verbo auxiliar, es decir, que la negación, la pregunta la hace por sí mismo. Que una cosa buena que tenía es que tiene la misma forma para todas las personas. I can, you can, he can, she can, we can, they can. Y eso sí, que iba siempre seguido de otro verbo, en infinitivo, de otro verbo tal cual me lo del ejercicio, sin el to. Que el error más común, un error muy común que se producía era que yo ponía can, o la forma que fuera, to y el verbo. No. Es can y el verbo, ¿vale? Cuidado con eso, porque insisto, es una cosa bastante común, un error que se suele cometer. ¿Cómo se presentaba en afirmativa, en negativa? Pues fijaos, en afirmativa el sujeto can, el verbo y lo que siguiera. En negativa, el sujeto can't, el verbo y lo que siguiera. Y en la interrogación, siempre con ese cambio que estudiamos siempre que hay una interrogación, una partícula interrogativa si hay, can, el sujeto, el verbo, sin cambio, como siempre, y los complementos. Y las respuestas cortas, pues, todas iguales. Yes, I, you, he can. No, I, you, she can't. O lo que fuera. ¿Para qué se usaba? Fundamentalmente para dos cosas, vimos aquí. Para expresar possibility, posibilidad. Es decir, que yo puedo hacer algo porque tengo la oportunidad, porque hay posibilidad de hacerlo, o porque tengo la capacidad, la ability, la habilidad, por haberlo aprendido, por haberlo practicado. En este caso, en el caso de que yo tengo la posibilidad de que yo puedo hacer algo porque sé hacerlo, porque tengo, como digo, una habilidad, entonces normalmente en castellano se traduce por saber. My cousins can speak English and Spanish. Normalmente yo diría, mis primos saben hablar, es decir, tienen la capacidad de hacer eso, pueden hacerlo, porque lo han aprendido, lo han adquirido. Entonces normalmente cuando esa posibilidad es porque, insisto, hay como una especie de habilidad para hacerlo, se utilizaba, en el castellano normalmente la traducción es por saber. Y por último, ¿quién se utilizaba para pedir permiso y para darlo o negar? Yo podía pedir permiso en una frase, en una pregunta, y me pueden decir que sí o que no. Can I go to the toilet? Yes, you can, or no, you can't. Es decir, ¿tengo permiso? ¿Puedo ir? Sí o no. Por eso digo que es dar, o sea, pedir y dar o negar permiso. Vale, esto en cuanto a can, que no, ya digo, no tenía mucho tal, pues habla de que es más ligero. Y el otro punto de gramática era la expresión de likes and dislikes, es decir, es una aproximación a cómo en inglés yo hablo de lo que me gusta y de lo que no. Vimos que eso se expresaba de esta manera. Primero, con un verbo que era o like, gustar, o love, que es encantar, o hate, que es odiar, cuando algo no te gusta nada. Y ese uno de esos verbos, uno de esos tres verbos, iba seguido de otro verbo que indicaba una acción completa e iba en una forma, o se le añadía a ese verbo que iba detrás de like, love y hate, la terminación, el sufijo ing, ing. ¿Vale? Y el resto se expresaba de la misma manera. Por ejemplo, para hablar entonces de lo que me gusta, pues yo ponía el sujeto,
like en presente simple, afirmación, negación o interrogación, la que correspondiera, y después de like, un verbo con ing. Si algo que me encanta, me gustaba mucho, pues igual, love en afirmación, en negación o en pregunta, y después un verbo con ing indicando esa acción que me guste. Es importante este detalle que estoy diciendo de que love, like y ahora hate van en presente simple, ¿vale? Muy importante ese detalle. Y por último, pues cuando algo lo odio, no me gusta nada, entonces será hate. En presente simple, afirmación, negación o pregunta. Y después otro verbo ya con sentido completo al que se le añadía el sufijo ing. Esta nueva forma, que es añadir ese sufijo ing al verbo, también tenía sus spelling rules, sus reglas ortográficas. Por regla general, la mayoría de los verbos lo único que hacían era añadir el ing. Y yo tengo work, working. Pero si el verbo en escrito, por escrito, terminaba en e, entonces se quitaba la e y se añadía ing. De drive, driving, y desaparece la e. Y por último, si el verbo era de una sola sílaba y a la vez las tres últimas letras por las que se escribía era por este orden, consonante, vocal, consonante, se doblaba esa consonante final al añadir el ing. ¿Vale? Y así teníais, por ejemplo, shop, una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, doblaba esa consonante final. ¿Ok? Bueno, pues esta era la forma de expresar likes and dislikes, lo que me gusta y lo que no. Ahí también hay que colocarle la S. Si es afirmativa, el sujeto es he, she o it, le pongo la S, a like, a love o a hate. Es negativo, don't o doesn't. Es pregunta, do, does, sujeto. Exactamente igual que lo que hemos visto en la unidad 4, se aplica a... Exactamente. Bueno, luego teníamos free time activity, igual una serie de verbos que se centraban, nos indicaban acerca de actividades en nuestro tiempo libre, ¿no? Es decir, y como en otras ocasiones, pues una serie... Ay, perdón, que esto es la clase. Una serie pues eso, ¿no? de acciones de la misma manera que vienen siendo que se han presentado hasta ahora, con verbos, los complementos, etc. ¿Vale? Listado de acción. Y terminábamos con las fechas, con dates, que las vimos, digamos, como de forma gradual porque había que hablar de varias cosas. Primero que todo, bueno, lógicamente yo necesitaba, por un lado, el mes. Para indicar una fecha es necesario, evidentemente, saber el mes. Y repasamos los meses. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Y decíamos, cuidado porque los meses del año siempre se escriben, al igual que los días, en mayúscula. La primera letra en mayúscula. ¿Vale? Muy importante eso. Luego, los días de la semana y los meses. Ahí está. Luego, necesitábamos para indicar el número del día, lógicamente ya la fecha en sí, conocer los números ordinales, porque en inglés no se hacen como en castellano, que es el 1 de marzo, el 4 de octubre, sino que se hacen con la versión ordinal, como si dijéramos el 1 de marzo, el 4 de octubre y así. Bueno, ¿cómo se hacían los números ordinales? Los tres primeros, primero, segundo y tercero, lo hacían por su cuenta, con tres palabras diferentes. First, primero, second, segundo y third, tercero. Y a partir del cuarto y hasta el infinito, tomábamos el número cardinal y le añadíamos th. Fourth, fifth, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vimos que al añadir th, algunos números, quinto, octavo, noveno y duodécimo, y también las decenas, cambiaban un poco, o sea, había alguna alteración del final de la palabra, y por eso lo recogíamos aquí, ¿vale? Quinto, iba a tener octavo, noveno, duodécimo. Y las decenas, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, etcétera, también al añadir esa th cambiaba el final, ¿no? 20, 20, veis que vigésimo cambiaba la y a ie y luego añadíamos th. O sea, que a la hora de añadir ese th, en algunos números en concreto, los que tenéis ahí, se producía algún cambio, alguna alteración en la forma de escribir la palabra. ¿Vale?
Y si teníamos números compuestos, porque obviamente las fechas podemos tener el 25, el 31, etc. El único que se ponía en ordinal era el segundo número, el primero no. Yo decía en inglés, por ejemplo, para decir el 25 de octubre, pues yo digo 25th. Y el único que se ponía ordinal, de los dos que tenía, de esos dos cifras, de esas dos cifras que componen el número compuesto, era el segundo. Ahí tenéis 23, 23rd, con el guión que no se olvide, pero 23rd. Y era el tercer, era el segundo, el que se ponía en ordinal, no el primero. El primero se dejaba igual, en cardinal. ¿Eso es en todos o nada más en estos números? En todos. En todos. Siempre es el último el que se pone en ordinal. ¿Vale? Y si yo lo represento el número ordinal en cifra, recordad que en el último número, como si fuera una potencia matemática, en pequeño se ponían las dos últimas letras de la palabra con la que se indicaba ese número ordinal. ¿Vale? Si era, por ejemplo, recordad, primero, pues 1 ST. Segundo, 2 ND porque es second. Tercero, 3 RD porque es third. Y a partir ya del 4, pues era el número y TH, lógicamente, porque todos ya a partir del 4 acababan en TH. A partir de ahí, por lo menos nada más. Exacto. Profe, ¿esto viene en el examen? Claro, claro, por eso lo estamos repasando. Y ahora ya que teníamos los ordinales, teníamos los meses, ¿cómo lo monto yo? ¿No? Pues hay una manera de escribirlo y una manera de decirlo. La manera de escribirlo era o bien con el número ordinal y el mes, o bien con el número cardinal y el mes. Así tal cual, en cifra. ¿Vale? Y a la hora de decirlo, siempre era the, el número ordinal, of y el mes. Entonces, claro, hay que tener en cuenta, repito, la hora de escribirlo, que es relativamente sencillo, y a la hora de decirlo, que es quizá un poquito más completa. ¿Vale? Así que cuidado con esto de las fechas. El segundo es para decirlo. Exactamente. Y el primero es para escribir. Exactamente. Por eso es you write, como se Y en escribe. el caso del examen, nosotros vamos a usar la Claro, primera. exactamente. A no ser que te diga, oye, pues mira, no sé, a no ser que te especifique de alguna manera, pero todo va a ser por escrito, claro. Vale. Bueno, pues esto sería en cuanto, creo que aquí acabaría el vocabulario de la unidad 5. Y lo último que resta ya, al final nos va a dar tiempo de sobra. Bueno, ahí tenéis lo de las actividades que aún no he revisado, como estaba diciendo. Una de las actividades obligatorias que habéis hecho es esta de Reading About Free Time, ¿vale? Voy a abrirla para comprobar una cosa, antes que no. Entonces aquí tenéis nada y tal, pues o sea, en el examen ahora lo comentaré, pero habrá también, lógicamente, un ejercicio de lectura y luego una pregunta o dos sobre la comprensión de ese... Como de la primera vez. Igual que de la primera vez, o sea, más o menos. Y el writing de esta unidad, si habéis hecho los ejercicios obligatorios, decía... write about your city and your free time. Yo proponía brevemente dos parrafitos. Uno, oye, ¿qué puedes hacer en tu ciudad? Y otra, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y ahí, primero, había una breve descripción de la ciudad. Pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo tal. Y en el segundo, con estructuras de love, like, etcétera, ¿qué os gustaba hacer? ¿No? Ahí tenéis una serie de modelos. Yo recomendaba el uso, lógicamente, del vocabulario, la gramática adecuada, etcétera, etcétera. Y cuando, bueno, lo corrija, le echo un vistazo a los que habéis participado, pues también tendréis la corrección ya más completa en vuestro... Eso también iría para el examen. Claro, el texto final, esta es una de las posibilidades que puede ser. Vale, bueno, pues esto sería el contenido que entra, ¿no? Insisto, teniendo en cuenta que es el contenido nuevo. Al igual que en lengua, pues también de manera directa o indirecta, pues voy a tener contenido del trimestre anterior. Vale. La estructura del examen es igual, incluso más parecida todavía que la de lengua, a la del primer trimestre. Hay una parte de gramática, una parte de vocabulario y una parte de skills, ¿no? De la lectura y el writing.
En la parte de gramática y en la parte de vocabulario, la primera pregunta será una pregunta directamente dedicada a repasar contenido del trimestre anterior. ¿De qué forma? A través de multiple choice o ejercicios de opciones múltiples. Es decir, yo te pongo 5 o 6 frases con un hueco y debajo de esas frases 3 o 4 opciones. Y tú tienes que marcar la opción correcta. En la gramática te preguntará sobre contenidos del trimestre anterior y en vocabulario sobre palabras del trimestre anterior. ¿Vale? Y ya está, se marca así. Y luego, ya de la pregunta 2 hasta la última de cada sección, pues ya es del contenido nuevo. ¿Vale? Entonces, en la parte gramática, pues habrá como 5 o 6 preguntas. En la parte de vocabulario, igual, de la manera... Es que aquí yo creo que en inglés está bastante más claro que en lengua, ¿no? Porque, bueno, como además trabajamos de forma mucho más asidua aquí en clase, pues ya sabéis qué tipo de ejercicios puede ordenar, huecos, elegir, lo que sea. Unir. Luego la última parte, que es skills, que son la parte, bueno, se traducirá algo así como habilidades o tal. Entonces voy a tener un texto con 1 o 2 ejercicios para saber, para ver que se ha entendido, ¿no? Para probar la comprensión de ese texto. 1 o 2 ejercicios. Y el último, cerrando el examen, será como siempre un texto a escribir. Que yo propondré el texto con algún tipo de guía y puede ser o bien, oye, háblame de tu día habitual o háblame de tu, como aquí, ¿no? Your working day, tu día de trabajo habitual, ¿qué haces normalmente? Utilizando lo que es Claro. primero, segundo, exactamente. Contándome eso, lo que haces habitualmente. O bien uno como esto, oye, ¿qué puedes hacer en tu ciudad? Oye, ¿qué te gusta hacer? Dime normalmente qué es lo que te gusta hacer. En cualquier caso, como digo, habría una indicación que yo te diría 2 o 3 indicaciones claras para que tú sepas que tienes que escribir. O sea, en el texto varía si puede ser escribir el texto de lo que nos gusta, de lo que hacemos diariamente, sí, como puede ser lo que sí. hacemos en la ciudad. Por ejemplo, puede ser. O qué te gusta hacer, no ya en la ciudad, sino, oye, ¿cuáles son tus hobbies? Por ejemplo, I like riding a bicycle, I like no sé qué. También puede ser una cosa así. Lo que en cualquier caso va a ser un texto como el que habéis hecho en la unidad 4 o 5 y que yo te digo, yo te voy a dejar claro qué es lo que quiero que me escribas. Es decir, no va a haber confusión. Y si hay cualquier pregunta, pues me acerco y me lo rectifico. ¿Vale? ¿Comentarios, dudas, alguna cosa más sobre esto de inglés? Bueno, recomendación, ya cerramos aquí.